Hoy tengo un producto húngaro, un Elset Seclox 2048-55. Es un candado de 55 por 42 milímetros con un mecanismo para mí muy interesante. Ahora explico por qué. Con esta apertura quiero matar dos moscas en golpe. Uno. Aquí tenemos, o en este modelo hay al mínimo 3 carretes y en el rotor pernos biselados. En la descripción voy a dejar un link que los lleva a la página o al canal del colega Aspes, en un video donde hace ver el desmontaje como el montaje. Gansuar carretes en un rotor como este que no está bajo tensión es algo muy interesante. Hay que jugar con la tensión o colocar los carretes de una manera especial. Yo lo hago así. Giramos la llave, el arco no salta, hay que tirarlo. Es el rotor que al girar deja libre el arco. En esta posición la llave no sale. Y la combinación entre boca llave y codificación de llave hacen de esta apertura un gran divertimiento, al menos hasta encontrar el truco y cómo uno se entretiene. Tenemos dos pernos extremadamente cortos, el primero y el quinto, dos cortos y un tercero que está de guardián para los dos últimos. Los carretes son 3. Vamos a comenzar colocando los dos primeros pernos. Van a sentir gruñir los pernos durante el gansuado porque es así que coloco yo los carretes a veces, siempre que es posible. Los bajo y desde un comienzo intento ya colocarlos en la posición final. Después proseguimos aquí. Este necesita un ligero toque y al final estos dos últimos. Si estos no piden, tenemos que regresar a los 3 primeros porque hay algo que aún no está en orden. Recolocar, retocar hasta que los dos últimos piden. Después vamos a jugar con estos dos, uno después de otro, hasta lograr la apertura. Posiblemente sea todo y eso basta y tenemos la apertura. Si no, hay que regresar a retocar estos 3 primeros. Eso es la primera cosa. Y por último, quiero salvar la reputación de los diamantes. No sé dónde escuché o leí que los diamantes solo sirven para rastrillar. Eso no es cierto. Y limitarse creyendo que esto solo sirve para rastrillar es un gran error. Con este diamante vamos a entrar a colocar los dos primeros pernos, tocar el tercero, pasar con mucho cuidado porque el tercero, una vez colocado, no se debería mover mucho, pasar a los dos últimos y así lograr la apertura. Voy a usar este diamante de Lockmaster, no importa, la marca no importa, sino para mí es importante abrir este candado con este diamante. Bueno, meto todo en posición y nos vemos.
So, tensión leve. Vamos atrás de los primeros. El primero pide, pero vamos a pasar al segundo. So, segundo perno. Creo que ese fue el spool. Si sintieron como gruñía al bajar. Ahora el primero. Ese fue el primero. Primero y segundo en orden. Tercero. Eso fue todo. Ahora el cuarto. Eso es. El quinto. Cuarto otra vez. Quinto. Y esa es. Esa es la apertura con este diamante que no solo sirve para rastrillar. Fue algo muy divertido. Repito, en la descripción dejo un link para llegar al canal del colega Aspes, donde nos hace ver el montaje y desmontaje. Como él se las ingenia ahí, es increíble. Yo no soy capaz. Es un video interesante, un clip interesante. Lo recomiendo. Gracias y un saludo.